Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por mi canal. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un péndulo realmente internacional. Vamos a hablar acerca del populismo, de los gobiernos populares. Son iguales que los gobiernos populistas, con tres expresidentes. ¿Cuáles son las tendencias para la región, para el Paraguay y para la región en cuanto a la política se refiere? Van a estar con nosotros Luis Alberto Lacalle, expresidente del Uruguay, Jalil Maguad, expresidente del Ecuador, y en otro bloque con el doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la Argentina. Pero atención, que eso no es todo. También vamos a hablar con el profesor doctor Victorio Corvo, expresidente del Banco Central de Chile, una de las más prestigiosas figuras económicas de la región. Con él vamos a hablar acerca de las perspectivas económicas para la región y el mundo, y también vamos a conversar sobre el endeudamiento, hasta dónde es conveniente endeudarse, qué tiene que hacer el Parlamento, qué tiene que hacer el Ejecutivo y el Poder Judicial para tener un buen presupuesto. De todo esto, esta noche conversaremos después de la pausa. Seguimos en otro bloque del péndulo y esta vez con dos destacadas figuras políticas de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, dos expresidentes, Luis Alberto Lacalle Herrera de Uruguay y Jalil Maguad de Ecuador. Estuvieron en un seminario organizado por la Universidad de Columbia debatiendo con Nicanor Duarte Frutos y Eduardo Duhalde, expresidentes de Paraguay y Argentina respectivamente, sobre temas importantes, pero se me quedó algo relacionado con la diferencia entre el presidente o el político populista y el político popular. Buenas noches, presidente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, a ver si, ¿cuál es la diferencia? Si a la audiencia le pudiéramos contar, ¿cuál es la diferencia entre el populista y el presidente popular? Yo creo que Jamil fue el que tocó ese tema, así que Ya. paso la pelota. Muy bien. Sí, yo digo que el presidente populista no conoce la realidad, se queda en los síntomas, no va a las causas. Cuando alguien le dice estos son los problemas de un país, se niega a verlos, los ignora y entonces termina proponiendo soluciones falsas a problemas concretos o soluciones a problemas inexistentes. Ese es un ejercicio irresponsable del poder y eso es el populismo desde mi perspectiva. ¿Y cómo la gente compra esas ideas que no existen? Porque tienen una extraordinaria capacidad para comunicar y para conectarse con el votante. Entienden muy bien la emocionalidad, no entienden la economía, no entienden la sociología, no entienden la política en su acepción más noble, pero entienden brutalmente el proceso de comunicación. A eso yo no le opongo otra cosa que un gobierno popular. Es decir, que tenga la misma capacidad de conectarse con la gente, de representarla, que la gente se sienta representada por ese presidente, pero que al mismo tiempo lo haga analizando los problemas con seriedad y buscando soluciones concretas. Porque muchas veces además está, como muy bien dice Yamil, financiado por una riqueza generalmente obtenida sin trabajo, sube el precio de alguna cosa que ese país vende. El mejor ejemplo son los países productores de petróleo y los grandes países como Venezuela. Cuando el petróleo estaba a 140, bueno, aquello era un río de dinero. Y fíjense qué terrible, ¿no? Es como el rey Midas. Todo lo que tocaban se convertía en petróleo, pero el petróleo en su precio no fue capaz por el mal gobierno y el populismo de convertir a la agricultura en algo que en Venezuela funciona y tiene unos territorios fantásticos para ganadería, para agricultura. Hoy, a la vuelta de todo esto, con todo lo que ha costado de muertos, tenemos hambre, tenemos falta de medicamentos, tenemos gente que huye de Venezuela. Y lo popular es distinto de lo populista porque cuando usamos la palabra pueblo es equivalente a ciudadanos, más o menos. Son todos. Entonces el gobernante no puede gobernar solo para una parte de la población. Por ejemplo, en la absurda teoría de la lucha de clases, que para mí está terminándose, cuando lo que debe haber es competencia de clases,
la competencia es convergente porque tiene un punto de encuentro donde la mayor ganancia de la empresa va a permitir mejor salario para uno y más ganancia para otro. La lucha de clases son líneas paralelas que por definición nunca se encuentran y uno tiene que destruir al otro. Bueno, un líder popular es capaz de fomentar que aumente la riqueza para luego compartirla el trabajador y el empresario. Es decir, ve al país en su totalidad. El populista generalmente se tapa un ojo y conduce cediendo a veces a las más bajas pasiones de la multitud, al qué me van a dar y al regalar, que a la larga termina, porque no hay un almuerzo gratis, se dice en los Estados Unidos, termina pagándose la cuenta y fíjense lo de Venezuela, es patético. Ahora, ¿cómo se mantienen? Porque usted dice, patético los de Venezuela. En otros países donde accedieron líderes populistas, sucedió lo mismo. Pero ¿por qué se mantienen en el poder? ¿Qué los mantiene? ¿Es el dinero, es el dinero que derrochan? Si no respetan las elecciones cuando las pierden. Por eso es dictadura. Y se mantienen porque nosotros, los países sudamericanos por lo menos, no somos partidarios de las intervenciones en los asuntos internos, pero que no obedecen ni Naciones Unidas ni la OEA. Estamos en una crisis y Venezuela además está intervenida por Cuba. Son más de 15.000 efectivos que están en la policía secreta, están en la aduana, están en la migración. Es un país intervenido y va camino de ser la segunda Cuba. Y para eso la van a ayudar Irán, Rusia y China. Si se mantienen mientras hay plata. No, se acabó la plata y esa represión. Y entonces... Matando una persona por día. Claro, mientras hay plata, se mantienen con respaldo de la gente. El rato en que se va la plata, se va el respaldo y ahí viene ya la imposición pura y dura. Ahora, los populistas son outsiders generalmente o también vienen de la clase política que se aprovecha del descontento de la ciudadanía contra sectores de la política. Bueno, vale. Ambas cosas, diría yo. Hay ejemplos de ambos. Porque lo que define a un populista no es su pasado, sino su capacidad de conectar. Y puede hacerlo desde dentro de un partido con una larga trayectoria o viniendo desde fuera. Y una observación adicional. El concepto de outsider en el mundo actual es cada vez más generalizado. Sí. Porque ¿quién no es un outsider con el Internet actual? Si alguien tiene una opinión o filma un video y lo pone en YouTube y se convierte en viral, esa persona es un total outsider. Nadie sabía de esa persona el día anterior y ahora lo ven miles de personas. Entonces, el outsiderismo, estoy inventando una palabra, pero es cada vez más propio de los tiempos actuales. Pero ¿por qué, presidente, la calle es la excepción contra la clase política tradicional en Yo creo Sudamérica? que primero el concepto clase, con todo respeto por usted, porque no lo inventó usted, lo ha inventado la academia, el concepto de clase política a mí no me cierra, porque desde el punto de vista de las categorías de Marx, no es una clase. Yo diría la dirigencia política. Perfecto, la dirigencia. Me parece que es más exacto. Así es. Que además, por lo menos en mi país, se renueva de una manera impresionante. El Parlamento nuestro, en las últimas 4 elecciones, ha cambiado entre el 60 y el 20% su integración. ¿No podríamos hacer un intercambio con Paraguay? Pero que yo creo que se va a producir una renovación No, muy por eso grande. le pido un intercambio, porque si usted ve las listas actuales que se presentan, son las mismas caras de 15, 20 años antes. Bueno, y la más gente, ¿por qué no presenta listas? Ah, bueno, entonces, claro, si no jugamos a la pelota no hacemos goles. Yo le decía a los muchachos, júntense, presenten, aunque sea candidaturas testimoniales, que saquen 10, 15, 20.000 votos, no sé, pero para que haya brotes de renovación. El sistema de partidos muchas veces cierra porque son las candidaturas del partido, Así bueno, mismo. pero el sistema de partidos es así. ¿Quién participa en la interna del Partido Colorado? No sé cuándo va a haber del liberalismo. ¿Quién participa? Bueno, hay que participar para tratar de estar adentro de la cocina, porque desde afuera no se logra nada, hay que embarrarse los zapatos. Es muy fácil pontificar desde el triqui-triqui ¿cómo se llama? El Internet. El Internet y el YouTube y el WhatsApp y el no sé cuánto. Es facilísimo. Bájese a la cancha, ¿no es cierto? De la tribuna somos todos crack, hacemos los goles.
hay que estar ahí abajo. Bueno, los que hemos estado ahí abajo, como dicen en España, de la barrera todos los toros son mansos. Hay que entrarle al capote, y entrarle al trapo, que me gusta tanto en las corridas a mí. Bueno, bajen a la cancha, porque hic rodo, hic salta. Bueno, hay que demostrarlo andando, ¿no? Ahora, ¿y en Ecuador cómo es la situación? ¿Hay renovación de la dirigencia política? Bueno, hay un gran debate este rato en Ecuador y yo prefiero no comentar asuntos de mi país. No, pero simplemente así, teniendo en cuenta, ¿hay o no hay renovación? El presidente de la calle habla de un 65%, es extraordinario eso. En nuestro país, lastimosamente, no se da y como es culpa nuestra finalmente, nuestra responsabilidad más que culpa, que es una palabra más exacta. No, lo que ocurre en el Ecuador, y yo lo puedo decir porque no soy ecuatoriano, voy a tener el gusto de conocer esa linda nación el viernes que viene. Bienvenido. Sí, gracias, Yamil. Lo que se ha producido es un corte en la que parecía ser secuencia del populismo de Correa. Y entonces apareció Lenín Moreno, un hombre que quiere ser su propio hombre, le debe, por supuesto, la postulación, pero me parece lógico, él que ejerce es él. Y que lo muevan a uno de atrás no le gusta a nadie. Ahora, escuchar una opinión de quien lo ha llevado me parece razonable, pero eso de que lo estaban espiando no le cayó muy bien a este individuo y está resuelto a ser su propia persona. Y entonces, que haga lo que tiene que hacer, tiene una legitimidad que es de él. Eso es lo que está pasando. Yo creo que estamos asistiendo a la ruptura de la cadena que se pensaba que el presidente Correa, que es un hombre muy inteligente, para mí es un hombre peculiar, por decirlo de alguna manera, pero muy inteligente, pensó, dejo entrar a Lenin, que lo pongo con la mano, lo dirijo, y luego vuelvo en la próxima elección. Bueno, se le hizo la torta a un pan. A mí también me pasó. Cuando designé en el Uruguay a mi candidato, tardó poco en no conocerme, independizarse. Ahora, y díganme, ¿cómo hace una persona como cualquier otro presidente que asume un cargo y responde a un partido? ¿Hasta dónde, hasta qué punto uno es legítimo como presidente? ¿Cuándo uno empieza a perder la legitimidad del ejercicio del poder? Bueno, hay legitimidad de origen, que esa es claro, es el voto. No, fue votado. Y la de ejercicio se pierde cuando se viola la separación de poderes, se persigue a la prensa, se persigue a los opositores, no se cumple con las normas de convivencia. Porque equivocarnos, estamos para equivocarnos todos, ¿no es cierto? Pero cuando uno desborda, se hace pasible del juicio político, como le pasó al presidente Lugo. Pero si uno controla el Poder Judicial, controla el Parlamento... ¿Cómo va a controlar el Poder Judicial? Eso no es una democracia. No, obvio. En mi país no controla yo el Poder Judicial. Obvio, pero el tema es que se validan en la legitimidad que tienen de los votos. No, pero... Y con las trampas en el Congreso, con las mayorías, van cambiando las normas de juego, adaptándolas a su favor, pero todo supuestamente con legitimidad de los votos. Sí, yo creo que la democracia es un taburete con tres patas. Uno es el origen, elecciones, legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, que lo ha explicado también Luis Alberto. Y luego la tercera pata son los resultados de la gestión. La gente espera una mejor calidad de vida. Cuando los precios andan por el piso, cuando gobernar es administrar la pobreza, no repartir riqueza, la gente se va decepcionando y muchas veces se pone en contra. Entonces eso es lo que hay que ir monitoreando, porque hay épocas buenas, hay épocas malas. Y eso quienes hemos estado en alguna función pública o privada durante algún tiempo lo sabemos. Pero la gente es mucho más inmediatista y quiere reaccionar sobre lo que pasa en esos días. Ahora, el tema es, la gente común, el pueblo, la gente común entiende lo que pasa. Porque se permiten muchos años de desgobierno, por decirlo así. Bueno, ahí está el gran tema. La formación política es algo más que dar la credencial. En mi país, antes, cuando teníamos gobiernos mejores que el que tenemos ahora, había educación moral y cívica como materia de los 4 años de liceo. Se festejaban las fechas patrias, se explicaba para qué eran, por qué eran. Ahora, como tenemos una concepción colectivista, internacionalista, ya en la enseñanza no festeja las fechas patrias, no hay notas, no hay abanderado.
Y los partidos a veces tienen necesidad de enseñar, en el buen sentido de la palabra, el ejercicio ciudadano. Yo me crié antes de votar incluso, yo la primera vez que hablé en público tenía 16 años, hace 60, ya habré hablado, antes de votar en los comités partidarios y me enorgullezco de eso. Ahora que hace 4 años que renuncié a la candidatura y a la presidencia del partido, pedí para volver al comité de barrio. Soy integrante de mi comité de barrio donde empecé hace 60 años. Y atiendo que la calle está rota. Me encanta tener esa titularidad del barrio, que fue donde empecé. Y yo en esos comités aprendí muchísimo. La gente dice, no, compraban conciencia y hacían trámites. Hacíamos, claro que sí, frente a un Estado inoperante. ¿Qué hace el que no tiene un abogado o no tiene dinero? Va el político y le dice, mire, la jubilación hace 4 años que la pedí y no sale. Y yo se la apuraba y no tengo ningún inconveniente en decir lo que lo hice. Ahora, cuando llegamos al gobierno hicimos que las cosas se hicieran solas. Entonces, antes en el Uruguay para conseguir un teléfono había que llamar a un político. Ahora te lo ponen al día siguiente y te dicen de qué color lo quieres. Bueno, así es. ¿Usted también traficó influencia o no, presidente? Bueno, pero eso no es tráfico de influencias. Es una forma de decirlo. Sí, No, sí. No, pero- yo no rehuyo. La palabra es un poco fuerte. Diría que ejercer influencia para que se haga justicia. Lo buscaría de ese lado, porque la persona tenía derecho a la jubilación. Y ahora la jubilación se hace por teléfono Mire, también. acá en Paraguay tenemos el mismo argumento para inflar al funcionariado público. Uno dice, no, necesita trabajo, no tiene empleo, necesitamos darle a los correligionarios empleo. Gente sin capacidad, sin competencia, sin conocimientos, engrosan la lista de funcionarios públicos, inflan el presupuesto innecesariamente, hasta el punto que el 80% del presupuesto es para, 92% del presupuesto es para gastos rígidos. Imagínense. Y con el mismo argumento del presidente Lacalle, ¿verdad? Esa es otra cosa distinta. Pero son cosas diferentes. Una cosa cuando uno tiene un derecho y la burocracia le impide acceder al derecho. Y otra cosa es la nominación de alguien. Durante el gobierno nuestro prohibimos el llenado de vacantes durante los 5 años y bajamos 10.000 funcionarios. El Frente Amplio en 12 años ha nombrado 70.000, o sea, más del 1% de la población del país. Son maneras de hacer las cosas. Sí, no es una buena forma de reactivar la economía usando el dinero del país en inflar la burocracia. Hay muchos sistemas mucho mejores que esos, más sostenibles, más a largo plazo, más lógicos. Entonces, ese tipo de conductas que usted describe en términos generales no son convenientes. Ahora, presidentes, ustedes hablaban en el seminario acerca de la importancia de la comunicación y me resulta llamativo, por una parte, el populista se vale de todo un sistema de comunicación para llegar a la gente, pero al mismo tiempo elimina la competencia, cierra diarios, cierra canales de televisión, encarcela a los periodistas. ¿Cómo se entiende? Si es tan importante la comunicación, ¿cómo se entiende esa dualidad de procedimientos? Porque es dictadura, porque es totalitarismo. Todo esto admiten desemboca críticas. en dictaduras. Empiezan como yo conté, los 5 pasos. Che, la prensa no está siendo justa con nosotros. Tenemos que, bueno, a este sí, a este no, publicidad oficial sí, publicidad no, le doy papel, no le doy papel. Después, los jueces, ¿no? Los jueces tienen que entender que estamos en una revolución y entonces vamos a cambiar los jueces. Y luego viene el tema de que tenemos que alargar los periodos de gobierno, muy poco, 5 años, necesitamos la obra, son 5, son 10, son 20, mirá Ortega y mirá Evo Morales que va a competir ilegalmente. Entonces, claro que después se avanza porque el poder es una tentación terrible, por eso hay que limitar, no puede haber reelección, tiene que haber una cercanía de los presidentes con la gente. Pero claro, el hambre viene comiendo, y entonces uno empieza a ejercer el poder, cuidado, el poder es una tentación porque pertenece a las categorías superiores del ser humano, el amor y el poder. Son las categorías superiores de la realización humana. El amor no tiene límites y ni no tiene que tenerlo. El poder, por el contrario, tiene que estar sometido a su temporalidad y a su ejercicio ético. Esa es la civilización judeo-cristiana.
y española, árabe, española, al andaluz, todos esos criterios que el Corán y que la Biblia nos traen de conductas éticas. Entonces el poder, ojo, es como un narcótico, es como un lindo trago, ¿no? Uno pide otro, ¿eh? Como decía un amigo mío, uno toma un whisky y se siente otro hombre. Ese otro hombre quiere un whisky. Sí, como decimos en Ecuador, la vaca no se acuerda de cuando fue ternera. Muy bueno. Ah, esa la voy a copiar. Muy bueno. Y entonces llegan al poder y se olvidan de cómo llegaron al poder, de que jugaron con ciertas reglas y no les gustan las reglas y las empiezan a cortar. Y corroborando lo que dice Luis Alberto, el presidente Abraham Lincoln, cuando era niño, caminaba varios kilómetros para poder llegar a la escuela. Era tan pobre. Entonces es un ejemplo de lucha contra las dificultades en la vida. Y un día dijo, si quieres conocer a una persona, dale, y yo pensé, dificultades, obstáculos para que aprenda a superarse. No, dale poder. ¿Querés conocer a Pedrito? Dale un mandito, decimos acá en el Río de la Plata. Yeah. Entonces, si teniendo el poder no abusa, si teniendo el poder se autocontrola, si teniendo el poder se mantiene fiel a los principios que antes decía defender, ahí hay una persona íntegra. De lo contrario, es capturada por las circunstancias. Es difícil, ustedes que pasaron En por, el Caribe por esa dicen, práctica. autoridad que no se ejerce se pierde, que eso estoy de acuerdo. Y dice, poder del que no se abusa no es poder, eso ya es horrible. Sí, 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 hay gente que piensa así. ¿Y cómo uno se resiste? ¿Cómo hicieron para resistir y no cometer abusos de poder? La primera pregunta es, ¿para qué quiere uno ser presidente? Debe haber una intención. Y si uno tiene un sistema de valores, una estructura de principios, quiere aplicar programas acordes con esos valores y principios, tiene que ser fiel a eso. Si después las cosas salen o no salen, muchas veces está fuera de nuestras manos. Pero por lo menos no quebremos la columna vertebral moral de lo que dijimos que defendíamos. Yo creo que ser fiel a uno mismo es la principal fidelidad que existe. Yo creo que cuando estuvimos presos, encapuchados, secuestrados durante la dictadura y por oponernos a la dictadura, valoramos tremendamente lo que era el sistema. Y para mí me marcó para toda la vida pensar que yo era diputado un día y otro día estaba en un lugar secuestrado donde nadie sabía dónde estaba, con la funda de mi almohada puesta en la cabeza, me hizo pensar muy claramente, aunque parezca mentira. Y cuando yo juré como presidente, mandé a las Fuerzas Armadas que me habían llevado preso. Me acompañaron algunos que estuvieron detenidos conmigo y nunca hubo ni una cuestión de rencor, pero tampoco de aflojar, en el sentido de que acá son 60 meses y para casa. La limitación de los periodos, la reelección es un mal en todos lados, en Estados Unidos incluido. Ya este hombre está pensando en el comité de reelección y no se han celebrado las elecciones de midterm todavía. Entonces en el sistema parlamentario es distinto, porque el gobierno puede caer cualquier día. En el sistema presidencial tiene plazo fijo. A mí me ofrecieron la reelección, porque claro, yo le dije a mi hijo, que es candidato ahora, le dije, cuidado con la envidia, inevitable, cuidado con los adulones y cuidado con los que quieran hacer negocios. Sí. Pero los adulones son quizás los peores. Pues dicen, pero che, qué bien, Yamil, que cada vez estás más elegante, ¿viste cómo te miran las muchachillas y el discurso ayer? ¿Y que uno qué va a creer? Al que le diga, estás gordo, feo, claro, y hablaste mal. Obvio. Y entonces el adulón es como un sutil veneno, y entonces tenés que reelegirte. Y vino una persona que yo apreciaba mucho, un senador mayor que yo, había seguido a mi abuelo, y con la mejor de las intenciones vino y dijo, Luis Alberto, porque me podía decir, porque me conocía de joven, y le digo, por favor, andate de acá y no me lo vuelvas a repetir. Venía a plantear la reelección. Y lo hizo ese con la mejor intención, y no era un adulón, al contrario de los que me hacía marchar derecho. Pero uno tiende, claro, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, y claro, uno es humano, ¿no? Definitivamente. Mire, me sacaron la última pregunta, que era por qué estaba en contra de la reelección. Ya acaba de explicar por qué. Presidente, muchísimas gracias por compartir este espacio. Doctor Lacalle, una vez más, gracias por estar en este programa. A ustedes, muchas gracias. Espero tener la suerte de Luis Alberto y estar algunas veces más. Cada vez que venga, le prometo que va a estar acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una tierra maravillosa. Sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos.
Ya estamos en compañía del doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la Argentina también, para hablar acerca de todo esto que ocurrió en el seminario. Un seminario realmente muy interesante por la presencia de otros 3 presidentes, entre ellos Nicanor Duarte Frutos, Luis Alberto Lacalle Herrera y Yamil Mahuad de Ecuador. Estábamos conversando con Lacalle Herrera y también con Mahuad acerca del político populista y del político popular. ¿Usted dónde se inscribe? Yo en realidad creo, como lo ha explicitado muy bien hoy, ¿quién fue? Creo que Mahuad. No me acuerdo cuál. Sí. Pero lo cierto es que el populismo, yo empecé diciendo que me llamaba la atención cómo eso de populismo se ha ido cargándole a Thatcher, a Reagan. Hace 2 o 3 meses, 3 o 4 meses, le preguntaban a Obama y dice: yo soy populista. O sea, hay una confusión. Yo, como soy más simple, como somos los de genética vasca, pan, vino, no me gusta el pensamiento complejo. Yo digo que lo que nosotros llamamos populismo fueron los gobiernos autoritarios que florecieron en la región y en Europa a mitad del siglo pasado. ¿Por qué? Eran típica época en la que quien gobernaba miraba con displicencia a los demás poderes cuando no los manejaba. Pero no siempre militares. ¿Cómo? No siempre militares. No siempre militares. No siempre militares, pero eran autoritarios. Los europeos eran peores, eran autoritarios y belicistas. Ese belicismo le costó millones y millones de muertos. Entonces, yo cuando hablan de populismo, digo, son las palabras nuevas que se van imponiendo, pero es lo que fue para mí el autoritarismo, en el cual exaltación de la personalidad, que siempre la hubo, el querer mantenerse en el poder indefinidamente, todas esas cosas pasaba en el autoritarismo de mediados de siglo. Europa sale, después de la Segunda Guerra Mundial, de los populismos igual autoritarismo, y aparecen las nuevas democracias europeas, que al decir de una grande primer ministra Merkel, ella dice, sobre las ruinas humeantes de las 2 guerras, surgieron las nuevas democracias europeas. Y concluye la frase diciendo: en ella no hay lugar para autoritarismos o para autoritarios. Y ciertamente se terminó en Europa la irrupción de esos líderes que se creían que habían sido llamados para resolver todos los problemas, y se va discurriendo la política europea con liderazgo de otras características. Por ahí aparece alguno en particular, pero en general eso terminó. Cuando terminaban los populismos en Europa, aquí se llenó, menos Venezuela, todos los países de dictaduras militares. Todos los países, prohijados por Estados Unidos, por supuesto, en el marco de la Guerra Fría con ¿Perón se inscribe dentro de todo eso? Todos los de su época eran así. Así como todos los gobiernos del principio de siglo eran oligarquías, no había otra cosa. Otra cosa que había eran peores. La evolución de esos autoritarismos a democracias mejor funcionamiento es un proceso posterior en que nosotros, los sudamericanos, estamos atrasados respecto de Europa. Y subsisten algunos intentos de ir hacia el pasado. El caso de mi amigo, pues yo nunca dejé de reconocer a Hugo Chávez como una persona de una enorme empatía en relación conmigo, aunque no estuviera de acuerdo con lo que hacía, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más claros de un autoritarismo a destiempo. Son cosas que no corresponden a... ¿Por qué a destiempo? Porque eso correspondía a otra época. ¿Y por qué renace y reflota entonces en esta época? Reflota, pero en mínimo grado. Por primera vez en la historia de nuestros países iberoamericanos, por primera vez, todos los gobiernos son elegidos por la gente. Nunca había sucedido. Sí. La democracia avanza, el sistema avanza, pero quedan algunos rasabios
que por razones personales, por carisma personal, pueden revivir esa etapa, ¿no? Claramente Chávez fue uno de ellos, pero no son tantos. Usted sabe que cuando usted me habla de Chávez me recuerda a Stroessner. Stroessner era básicamente lo mismo, es decir, se hacían elecciones, la gente votaba, obviamente ya sabíamos cuánto iba a ser la diferencia porque el presidente del Partido Colorado, al que representaba a Stroessner, ya antes de las elecciones decía por cuánto margen de porcentaje iba a ganar. Y ganaba por ese porcentaje, igualito que a Chávez. Decía él, vamos a ganar por tanto, y ganaba Chávez por tanto de diferencia. Entonces, usted se da cuenta cómo pasan los años, pero las prácticas persisten. Pero persisten en muy pocos lugares. Antes era generalizado. Lo que era generalizado a mitad de siglo, por eso yo me gusta mucho escribir, a esa etapa la llamo la etapa de los autoritarismos. A principio del siglo, la etapa de las oligarquías. Y después la evolución nos lleva a la etapa en que las democracias se van consolidando. Hay democracias, obviamente, con muchos problemas. Son democracias por elección, pero en su ejercicio están lejos de serlo, como el caso de Venezuela de hoy, ¿no? Pero no todo se resuelve de golpe, no todo se resuelve en el mismo momento. Pero sí, debo repetirle, que de los 40 y pico de países totales sudamericanos, entre islas y todo, han quedado 6 o 7 con dificultad, y los demás, con su más, con su menos, van progresando en sistemas democráticos que se van perfeccionando. Ahora, ¿usted cree que evolucionamos democráticamente? Le pregunto esto porque asumen democráticamente los gobiernos los populistas, pero en el ejercicio del poder es cuando empieza el juego, hasta dónde termina la firmeza y dónde comienza el autoritarismo. Sí. Bueno, en realidad, vuelvo a insistir en una idea para que quede claro. Tú dices, asumen y. ¿A quién te refieres? ¿A qué país? Porque en cada país es distinto. Yo lo que creo, sí, es que hay países, y me ha pasado en mi país también, que hay países que tienen, hay gobiernos que tienen algunos de los temas que se definimos al populismo, pero no son populismo totalmente. Caso de mi país con el gobierno anterior, de mi partido, que yo no puedo decir que fue un gobierno plenamente populista, puede ser otras cosas. La de los Kirchner. Claro, puede ser otra cosa. ¿Cuál es? ¿Qué podría decir por ese gobierno? Y podría decir de mi gobierno lo que he escrito allá, si no, no lo diría, que se han enfermado del poder, que es bastante común hoy. Hoy es bastante común que en el marco de un materialismo, de un utilitarismo, de un consumismo exacerbado, la gente y los gobiernos tengan el afán de tener dinero. Es una adicción. Es una adicción, como otras tantas adicciones. Pero el gobierno de Kirchner no iba a reprimir a una manifestación como lo hacen los populismos fuertes, no iba, tiene algún rasgo, pero en general... ¿Es un maquillaje de democracia? No diría tanto, no es un maquillaje, es una democracia plena con problemas que tienen las democracias en ese tema, en el caso del kirchnerismo, con esa idea de que es también nuevo, porque vos creés que el tema de la corrupción es vieja. No es vieja. Es vieja como la droga. Es vieja, pero como fenómeno que se expande en forma impresionante, es nuevo. Es la droga de los 60, 70 y la corrupción de los 80, 90. Como fenómeno que engloba no solamente a las estructuras del Estado, sino a la sociedad. Yo me ocupé mucho de ese tema porque al estudiar prospectiva permanentemente, soy un especialista en prospectiva. Ya en el 84 hablaba de eso. 2 jinetes que vienen galopando, 2 jinetes del apocalipsis, decía. Y vienen galopando y nadie los ve. ¿Cuáles son los jinetes? La droga y la corrupción. Eso te da el estudio sistémico del futuro o prospectiva. Pero claro, los demás no lo ven a esos jinetes. Entonces es nuevo. Uy, llegó la corrupción. ¿Qué llegó? Hace 30 años. Estaba siempre. No siempre, pero en los últimos años siempre hubo. ¿Por qué es más desembosado? Bueno, hoy con el avance espectacular de los medios masivos de comunicación, hoy pareciera que nada es privado. Sí. Nada es privado. Pum, te saca una fotito y apareces en todas las redes. Entonces se conoce más, además. Se conoce más. Pero lo que pasa también, yo soy de una época
donde todavía quien mancillaba tu honor lo retabas a duelo. Un presidente de Uruguay, muerto hace poco, batía a duelo. Defendía a la gente su honor porque lo tenía. Ahora parece que la gente no respeta su honorabilidad. En mi caso, yo cada vez que tengo un programa de televisión que le escapo a los programas de televisión ahora en mi país, le digo al periodista, para que la gente escuche, que en 25 años de gobiernos ejecutivos nunca estuve frente a un juez por demanda que me han hecho. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que están escuchando, políticos, jueces, periodistas, digan, lo vamos a pescar a Duhalde en una mentira. Una vez estuvo, nunca. Yo no tengo la autoridad moral cuando hablo de estos temas, porque vengo batallándolos. Yo fui vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 88, vicepresidente de la República, 91. Y bueno, y yo organicé todo, ya en el gobierno de Alfonsín planteé la moralización de la actividad del Estado. En mi gobierno con Menem, yo era vicepresidente de Menem, creé la Comisión de Recuperación Ética de la Sociedad y del Estado, lleno de programas, de leyes, que nadie escuchó. Los dos jinetes del apocalipsis seguían galopando y nadie los veía. Ahora, presidente, el tema de la reelección, populistas o no populistas, llegan al poder y al poco tiempo ya están pensando en su reelección. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Usted es partidario de la reelección? Una sí. ¿Una sí? Una sí, pero con un intervalo. Como Estados Unidos, yo creo que es el mejor sistema, aunque hoy es tan compleja la gobernanza, tan compleja, que una sola te deja... ¿No es suficiente? No. O ya te deja planchado. Claro. La gobernanza de estos últimos 20, 30 años es mucho más dificultosa que la anterior. Uno no se da cuenta cuando no está gobernando, pero cuando estás gobernando de todos lados, vienen las redes sociales, el crimen organizado que avanza en forma espectacular. Y como antes decíamos, uno no le da importancia a las redes sociales, pero están todo el día acosando y diciendo. Entonces vos tenés que estar contestando permanentemente. Antes no sucedía eso. Antes una radio, una televisión, había una denuncia y la pasaban, pero ahora está permanentemente. Mucha carne podrida, como decimos, pero que está uno permanentemente tratando de cubrirse de acá, de allá. Hoy es insalubre gobernar. Y hay muchos que se enferman, que es la borrachera de poder, y apenas asume, se creen todólogos, se creen que saben de todo. Es un problema, la maldita soberbia de los políticos, es uno de los temas que más agrava la situación decadente de los partidos políticos, muy decadente, y de la confianza de la gente. Y por otro lado, es recurrente su mención al crimen organizado. ¿El crimen está tan metido en la política? Oh, totalmente, cada día más, y bueno, y generalmente, no digo todos, pero todavía no entienden lo que pasa, no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo, no se dan cuenta que Europa, el mismo problema, ellos lo tuvieron antes que nosotros, ¿no? Ellos en los 80 era gravísimo. Y lo resolvieron, pero ocupándose del hombre. En los dos está el hombre. En los dos el fenómeno de la droga tiene dos aspectos totalmente diferenciados. El narcotráfico, hombre que comete delito. Sí. Drogadependencia o drogodependencia, el hombre que se enferma. Sí. Europa se encargó de A instancia de Estados Unidos, América se convirtió en la guerra de las drogas, que empeoró todo. Empeoró hasta que vino Obama y se dio cuenta y cambia el paradigma, pero vino este loco que está ahora en Estados Unidos y nuevamente le ofrece soldados a Colombia y a México para luchar contra. Esto no se arregla a los tiros, esto se arregla ocupándonos seriamente de que el hombre no se enferme. Y para esto hay mucha tarea hecha en Europa, en un abordaje específico, creando estructuras, e inespecífico, creando centros de interés positivo para los jóvenes que sean más atractivos que los vicios sociales. Es decir, que podemos suponer que el narcotráfico está en el poder. No está en el poder. Cuando le hablo de poder, le hablo en las esferas del poder legislativo, estoy judicial. Terminando mi séptimo libro. Sí. El que escribí hace 10 años se llamaba Es hora que me escuchen, el peligro de los narcoestados. No narcoestados nacionales, pero sí empiezan algunos municipios, sí, donde para que gane un intendente, los que tienen la plata la ponen,
Y una vez que gana ese intendente, ya tiene libre ese espacio para manejarse libremente. En los países que no entienden el fenómeno de la droga como se debe entender hoy, moderno, no se llenan la boca porque sacaron un cargamento de 10.000. Sí, 10.000. Hay que kilos, encargarse del narco barrial. Ese es el que embroma a la gente, el narco barrial. el distribuidor. El narco barrial, claro, y ahí las cocinas y todo lo que digo. Y eso se hace, yo ya en este último libro lo planteo cómo se resuelve, y está trabajando bien Perú en eso, con las denuncias anónimas, y pagarle cuando se concreta desarmar esa organización, hay que pagarle a la gente, ¿no? Y muy secretas, 8 números y letras, se quedas con el duplicado, el que tiene duplicado al que hay que pagarle, y ¿sabes quién va a denunciar anónimamente? La policía misma. Sí. Esos que saben todo, que se llevan unos pesos por mes, cuando vos decís, no son unos pesos, son 10.000, 20.000 dólares, si se destruye esa organización, hay que hacerlo. En Argentina yo hablo permanentemente con el Ministerio de Seguridad Nacional y Provincial, y estamos impulsando ahora luchar contra el narco barrial. ¿Y hasta qué punto la policía está inmersa en la corrupción del...? Totalmente. ¿Y cómo entonces combatirlo? Ya te dijo, poner de tu lado. ¿Mejorarle todo su salario? No. Son los denunciantes anónimos. El policía, que está ganando, vamos a decir una cifra en dólares, $2.000 por mes en el reparto que hacen. Si vos le decís, bueno, cada caso que descubramos y destruyamos, te llevas $10.000. Las denuncias van a ser todas, la mayoría, el 70% de las denuncias va a ser de la misma policía que la ponés de este lado del mostrador. Totalmente asegurado porque nadie va a saber quién la denunció. Una fiscalía especial, la iglesia recibiendo esos anónimos en un papel, con ya te digo, 8 o 9 letras y números, y el que se queda con duplicado va a cobrar. Es anónimo el cobro. La fiscalía lo asienta, es eso. Interesante el tema porque nosotros pasamos un periodo muy peligroso. Muchos creemos que estamos en un proceso de mexicanización, claro, respecto de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que está contando, que ojalá alguna autoridad pudiera hacerlo. Usted sabe que el director de la SENAC, que es el ente de la lucha contra las drogas, nos contaba que un producto que se hace en la zona de San Pedro, en el norte de Paraguay, recorre 800 kilómetros para salir por Ñembucú y cruzar la Argentina. 800 kilómetros sin control, donde hay puestos policiales y militares a lo largo. Sí. Eso evidencia la complicidad de las fuerzas de seguridad. Y ojalá que esta es una alternativa a la que usted propone. Vos sabés que a mí me tocó, como yo hace muchos años que estoy en esto, como te conté, estos 2 jinetes bien de largo, cuando asumo con la vicepresidencia lo voy a visitar a Quayle, vicepresidente de Estados Unidos, para ponerle una alianza continental de la prevención de la drogadependencia. Y nos repartimos los 12 países sudamericanos. Lo fui a ver a Carlos Andrés Pérez, vine acá a ver a Rodríguez, y estuvimos con todos los presidentes para cambiar esa idea de la guerra. Es una estupidez, la guerra no arregla nada. Entonces, pero después, claro, después cambió el presidente de Estados Unidos y todo eso se abortó. Pero yo estuve en todos los países, además de esos 5 que me correspondían, estuve en los demás países haciéndoles entender. Y en Colombia estuve también ayudando al gobierno de, ¿cómo se llama el viejo? Ahí que murió. ¿Quién? En Colombia. ¿Samper? No, antes de Samper. No, después fue de embajador a Suiza. La hija de él fue ministro de Interior hace poco. Bueno, no importa. Lo fui a ver a él, a llevarle 3 aviones que le donábamos para luchar contra la narcoguerrilla. Y bueno, y a mí me tocó tiempos en que estuve desde Giovanni Falcone, dando clases los dos en Europa. Después, cuando lo matan, al año fui a rendirle tributo. Un premio, cuando fue gobernador, establecí, que se llamaba precisamente Falcone, que fue uno de los luchadores más importantes, ¿no?, contra la mafia de la droga.
Bueno, finalmente, presidente, finalmente, para terminar esta agradable charla, ¿qué sabe de Paraguay actualmente? Que anda mejor. Lo que pasa es que nosotros en los líos nuestros y los problemas no estamos muy interesados, ni tomamos partido tampoco. Tú sabes que hay una cantidad enorme de paraguayos allá en Argentina. Muy trabajadores. Algunos también que vienen, como en todos casos, como en todos lados, pero muy trabajadores. Y lo que vemos es que muchos que están allá se quieren venir para acá. Quiere decir que su país anda mejor. ¿Por qué? Bueno, yo algunas ideas tengo de por qué, más allá de los gobiernos. Acá no es un país, es un país que le abre las puertas al inversor, que no los esquilma, que no se lo coimea como en otros países, coimear, por lo menos como en otros países. Los impuestos no son altos para el que quiere invertir y desarrollarse. O sea que bueno, yo lo veo, vengo cada 2 años y lo veo crecer, desarrollarse cada día más se levantan más edificios. Y sé también que como nosotros, los argentinos, tenemos un sector empobrecido muy grande, al que creo que hay que prestarle más atención. Y yo vengo insistiendo, cada vez que vengo a este país o a otro país sudamericano, le digo a los jóvenes sobre todo, presten atención. Si hay una inmoralidad visible en nuestros países, es que haya nativos paraguayos que tengan que robar un pedazo de tierra para construir un proyecto de vida. Es una vergüenza. Ustedes, como nosotros, le llamamos a nuestra patria la madre patria. Es una madre que un pedacito a cada uno le corresponde. No es para los grandes, gente de dinero, tener campo. Eso, que tengan eso, pero la casa, la tierra para la vivienda, hay que garantizarla. Yo en mi provincia, con 20 millones prácticamente de habitantes, lo hice. Es baratísimo. Lo que falta es que no se dan cuenta, se van a dar cuenta algún día. Hoy no se dan cuenta los políticos la importancia que tiene para una familia que nunca tuvo nada tener un pedazo de terreno. No es caro, no es caro para el Estado. Es algo que no se hace porque los políticos fallamos mucho. Presidente, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a vos. Bueno, seguimos en el péndulo y ya estamos en compañía del doctor Victorio Corvo. Él fue expresidente del Banco Central de Chile, uno de los economistas más renombrados de Sudamérica y del mundo, ¿por qué no decirlo? También fue electo el presidente entre los presidentes de los bancos centrales del mundo. Increíble, un título como ese no se lo consigue muchas veces una persona en el mundo. Con él vamos a hablar acerca de las perspectivas para América y para el mundo para los próximos años, y también sobre esa deuda que es tan usada políticamente en nuestro país. ¿Hasta qué punto podemos endeudarnos? ¿Cuándo ya empieza a ser riesgoso y hasta dónde es necesario para el desarrollo del país? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. No, para nosotros es un placer tenerlo. Bueno, cuéntenos, ¿qué lo trae por Paraguay? ¿Por qué lo trajo la Organización de Desarrollo y Democracia de Paraguay? Ellos me invitaron tanto a hacer la presentación que voy a hacer hoy en la tarde sobre las perspectivas de la economía mundial y de América Latina, y con un énfasis también en qué está pasando en la región, que estamos acá, especialmente ustedes dentro del Mercosur. Y a mediodía tuve la oportunidad de la hora de almuerzo de reunirme con la Asociación de Bancos en un tema distinto que tiene que ver cómo el mundo se prepara hacia las regulaciones de adecuación de capital de Basilea III, esa fue mi presentación. Sí. Entonces, he aceptado esto porque parte de mi trabajo tiene que ver con tratar de contribuir con un granito de arena a mejores políticas públicas en los países emergentes y en el mundo en general. Trabajé mucho, yo fui responsable de los programas de ajuste, de la evaluación de los programas de ajuste en el Banco Mundial en el periodo 84 a 91, cuando dirigía el Departamento de Ajuste Macroeconómico. Yo he seguido esto por muchos años y mi carrera académica la hice en esto. Pero lo que voy a hablar hoy día en la tarde a las 6 va a ser más que todo cuáles son las perspectivas de la economía mundial. Venimos después de la gran crisis financiera que tuvimos el año 2007-2008, se gatilló en 2007, pero la explosión vino en 2008. Y a Europa llegó en las corrientes, llegó en 2011 con la crisis de Grecia.
Después de eso pasamos años muy malos y tal vez la gran sorpresa del último tiempo es de que el paciente se ha ido reviviendo. Le dieron mucha respiración artificial, al paciente le dieron políticas monetarias tremendamente expansivas y no convencionales, cuando ya estaban tratando de pensar en medicina alternativa mucho más sofisticada, incluso el paciente empezó a revivir. Entonces lo que estamos viendo hoy día es de que especialmente la zona euro toma más dinamismo del que todos pensábamos hasta hace 6 o 8 meses atrás. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que Japón está creciendo también con más fuerza de lo que pensábamos. La otra buena noticia es que esto está mucho más sincronizado. Australia está lo mismo, Canadá de hecho está subiendo tasas de interés igual que los Estados Unidos. Y Estados Unidos crece algo más que su capacidad sostenida de crecimiento, que la estimamos entre 1.8, 1.9, está creciendo 2.1, 2.2. En Estados Unidos ya la tasa de desempleo está por debajo de los niveles que tenía antes de la crisis. En Alemania está 4 puntos por debajo donde estaba antes de la crisis. En Japón es la tasa más baja en 40 años la tasa de desempleo. Pero lo que estamos viendo ahora es recuperación. Quedan muchos problemas por resolver igual que en los países y en las mejores familias. Pero no hay duda que el paciente está en mucho mejor pie hoy día que en cualquier momento. Estas corrientes están llegando a la región. Ahora, y dígame una cosa, todos estos llamamientos bélicos de Estados Unidos a Pyongyang, a Corea del Norte, al resto del mundo, de alguna manera puede afectar la economía, y si lo afecta, ¿sería positiva o negativamente? Primero, aunque tenemos un escenario impensado, desfavorable hoy día, quedan riesgos. Y los riesgos, si cualquier cosa, pero por primera vez también tenemos riesgo de que las cosas se den mejor de lo que pensamos. Porque en los últimos 9 meses las cosas han sido mejor de lo que pensábamos. Entonces, riesgos positivos, pero también negativos. Donde unos negativos de baja probabilidad, pero de alta consecuencia, es que tengamos un conflicto más pronunciado alrededor de Corea del Norte, por el desarrollo de sus armas nucleares. Eso claramente sería negativo en Asia, especialmente un país muy importante que es Corea del Sur, pero también terrible implicancia fuerte en Japón y también en China. Entonces yo creo que es un elemento de baja probabilidad, pero de alto impacto. Y lo único que rezo todos los días yo para que ese evento no se materialice. Pero no hay duda que es un riesgo que tiene hoy día la economía mundial. Hay otros riesgos económicos también, como la recuperación ha tomado tanta fuerza. Yo no descarto no es el escenario más probable, que Estados Unidos se vea obligado a subir la tasa de interés en forma más pronunciada de lo que pensamos hoy día, porque la inflación puede empezar a tomar fuerza. Y es un riesgo, pero ese riesgo incluso está invirtiendo hoy día la Reserva Federal para acotarlo y ya empezó a subir tasas. Aunque la inflación está muy por debajo de la meta que es 2%, la inflación está más cerca de 1,2, 1,3, pero ya está subiendo la tasa en forma gradual y pausada para evitar que se emborrachen todos en la fiesta, está retirando alcohol desde ya, aunque todavía no empiezan a romper cristales ni vidrios en la fiesta, pero está retirando. Ahora, ¿y cómo América enfrenta esto? Porque generalmente cuando se eleva la tasa de interés comienza también una lucha dólar con las monedas de la región. Bueno, ¿y cómo se enfrenta a una situación como esa? La buena noticia es de que las tasas de interés sostenibles en el tiempo, en el mundo, han caído en forma significativa en los últimos años. Entonces, lo más probable es que este proceso de normalización monetaria va a llegar a tasas de interés bastante más manejables. O sea, la tasa de interés, ¿y por qué ha caído la tasa de interés en el mundo? Hay mucho ahorro. Los asiáticos se han dado cuenta, pero los latinoamericanos no, que están viviendo mucho más, entonces están preparando para poder tener una vejez que no tengan que depender del Estado o de los hijos, están ahorrando mucho más. Pero la demanda por inversión, que es lo que usa el ahorro, se ha ido suavizando por el hecho de que hoy día lo que se crea en Microsoft, lo que se crea en iPhone, eso usa cerebros pero no máquinas. Entonces las necesidades de inversión son mucho más reducidas. De hecho, hoy día Apple es un gran generador de liquidez, compra bonos en el mercado, porque crea muchas utilidades que no tienen donde invertir porque las inversiones son cerebros, nada. Entonces la demanda por inversión se ha reducido, la oferta de ahorro para financiar la inversión ha aumentado por el envejecimiento de la población, y eso hace que hoy día los estudios que uno hace muestran que las tasas de interés reales en el mundo de largo plazo son sustancialmente menos que la que eran hace 10 o 15 años y 20 años, y lo más probable es que van a ser bajas por mucho tiempo. Entonces, ¿qué esperamos en este proceso?
que la normalización de tasas de los Estados Unidos les es más probable que vamos a terminar con tasas de interés nominales entre 3 y 3,5. La vez pasada que tuvimos un episodio como este, que fue al comienzo de la década de los 80, cuando la inflación se salió de madre, llegó a la inflación al 15%, se trajo a un combatiente a erradicar la inflación que se llamaba Paul Volcker y subió la tasa de interés, llegó al 20%. Al 20% se desmoronó América Latina, porque nos habíamos endeudado pensando que las tasas bajas eran para siempre, nos habíamos dado una fiesta a fines de los 70, comienzos de los 80, y de repente nos retiraron el alcohol y todavía no habíamos tomado curso de cómo renunciar al alcoholismo. Entonces, eso hoy día lo vemos menos probable, porque lo más probable es que vamos a terminar con tasas de interés de 3, 3,5, hoy día entre 1 y 1,25. ¿Y esto es bueno para los países, para la inversión en los países, para un mayor endeudamiento, o hay que tener mucho cuidado? Siempre para endeudarse hay que tener mucho cuidado. No hay que quedarse siempre pensando que hay una tasa de interés baja, entonces aprovechemos la oportunidad. Siempre al endeudarse yo le he enseñado a mis hijos que hay que ver las oportunidades de ingreso en el futuro. Hay que ser muy cuidadosos. La deuda ayuda temporalmente siempre y cuando tenga un buen uso, pero a mí no me gusta, yo no duermo bien cuando estoy muy endeudado, y cuando tengo deuda trato de pagarla en momentos buenos. Los países tienen que hacer lo mismo. Cuando tengan momentos buenos, de buenas cosechas, en que hay buenas cifras fiscales, hay que usarla para disminuir la deuda y estar preparado para tener capacidad de endeudarse en el futuro. Esa es la receta de los países que lo han hecho bien, que han sido muy cuidadosos. Yo de nuevo uso el ejemplo chileno. O sea, en Chile tuvimos el año 2006 y 2007, tuvimos precios del cobre impensados. Y en ese momento el presupuesto de la nación, el gasto público se determinó con respecto a los precios del cobre estimados como sostenibles en el tiempo. Cuando se dieron los precios impensados, en 2 años consecutivos Chile acumuló un superávit fiscal de 15 puntos del PIB. 15 puntos del PIB en 2 años consecutivos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Porque se hace esto, el gasto no es con la euforia, el gasto es con los ingresos sostenibles en el tiempo. Y nuestra región está para tener deudas y que se maneje sostenidamente a través del tiempo. Primero, si pensamos, la experiencia anterior no ha sido muy favorable. Generalmente las deudas han sido para sostener niveles de gasto que son insostenibles. Entonces, mucho endeudamiento nos dio una contrapartida de mayor crecimiento. Si pensamos hoy día en la región como todo, se ha aprendido parte de esa lección. Los países han sido mucho más cuidadosos a la hora de endeudarse. ¿Cómo lo han hecho? Han establecido reglas fiscales que gastan de acuerdo a su ingreso de largo plazo y no a la capacidad de endeudarse, a su ingreso de largo plazo. Eso es lo que hace hoy día, por ejemplo, Perú, eso es lo que hace Chile, es lo que hace México. Las tasas son baratas, ok, las tasas serán baratas, pagaremos menos hoy día por el flujo, pero el flujo se justifica no en las tasas, se justifica más que todo en tener oportunidad de poder sostener crecimiento del gasto en el largo plazo sin poner en peligro la solvencia fiscal. ¿Y hasta dónde nos queda endeudarnos, profesor? No hay, o sea, lo importante... ¿Cuándo empieza a ser riesgoso? Estábamos hablando, usted le dice a su hijo, bueno, tenés que ver las perspectivas de crecimiento a lo largo de los años y ver si pero ¿hasta cuánto? ¿50, 60% de lo que uno percibe? ¿Cómo uno tiene como país? ¿Cómo tiene que ser? Hay estudios que se han hecho, algunos de ellos algunos de ellos tienen que ver sin ninguna duda con respecto a la experiencia que hemos acumulado de la crisis. Entonces la regla es para los países avanzados endeudarse cuando hay que endeudarse, hay un shock grande, lo que sea, y las deudas más allá del 50-60% del producto para los países avanzados son peligrosas. Para los países emergentes más allá de 20-25 son peligrosas. Peligrosas ya. Eso ya los transforma en vulnerables. Porque especialmente para un país como ustedes que tiene shock muy grande por el ciclo agrícola. Un mal año de cosecha tiene un problema. Sí. Entonces ustedes más que otros países deberían tener mucho más ahorro, más colchones. No depender de la deuda para pasar esos episodios, sino que acumular colchones acumulando activos. Chile todavía tiene activos hoy día por más de 20.000 millones de dólares que lo acumuló en años buenos, para usarlo en años malos. Y sí, es una lección que debemos aprender ahora. Los políticos aprenden
de estas cosas. Es decir, cuando los políticos tienen que tomar decisiones, recurren a ustedes, pero generalmente no les hacen caso. Pero los políticos se han dado cuenta, por ejemplo, que la institucionalidad ayuda. O sea, los políticos estuvieron dispuestos a entregarle autonomía a los bancos centrales, porque en el pasado había una gran tentación a usar la política monetaria para darse una fiesta insostenible. Y la consecuencia se pagaba con inflación por mucho tiempo, menos crecimiento, salida de capitales, crisis financiera. Todos los políticos decidieron, ok, vamos a externalizar esto, vamos a crear un banco central autónomo que maneje la política monetaria, que maneje el alcohol, porque cada vez que lo manejamos nosotros nos emborrachamos. Entonces, esa institucionalidad han renunciado los políticos. En muchos países, incluyendo Chile, los políticos renunciaron a fijar el presupuesto fiscal, estos de la época antes de Pinochet. En el sistema chileno, las decisiones de gasto las puede tomar solamente el Ejecutivo, el Parlamento puede bajar gasto o aprobar el gasto del Ejecutivo, no puede subirlo. No la puede subir. No, por Constitución. Me repite, por favor, me repite, y esto va, repítame por favor, y que esto va directamente para el Parlamento. ¿Cómo hace? No, usted me dice lo que... Yo estoy hablando de Chile, nada. Solamente hábleme de Chile, por favor, hábleme, que siempre es un modelo para nosotros. ¿Qué hace el Parlamento chileno respecto al presupuesto? Hay dos cosas. Primero, todas las decisiones de gasto de acuerdo a la Constitución, y esto viene, como digo, de antes, una reforma de la Constitución antes de Pinochet, dice que las decisiones de gasto son del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo manda un presupuesto, y lo que puede hacer el Congreso es aprobar ese gasto o reducirlo, pero no puede aumentarlo, ningún gasto se puede aumentar. No solo eso, proyectos de ley que tienen implicancias de gasto, la Corte Constitucional lo declara inconstitucional. ¿No? Automáticamente. No cumple con la Constitución. O sea, si mañana el Parlamento decide reajustar la remuneración de las Fuerzas Armadas, no en un proyecto iniciado por el Ejecutivo. En Chile necesitamos ejecutivos irresponsables para tener políticas fiscales responsables. Pero el Congreso puede solamente bajar gastos, pero no puede subir gastos. Qué interesante. Y son dos puntos, a ver si la teleaudiencia puede interpretar y entender lo que pasa en Chile. Qué lindo ejemplo, ojalá que acá podamos hacerlo. No solamente el legislativo, también el Poder Judicial se incluye en el tema del presupuesto. Y automáticamente cuando se quiere aumentar por encima de lo que establece el Ejecutivo, ya se declara inconstitucional. Bueno, ojalá que nuestros jueces también en la Corte Suprema de Justicia estén viendo el programa y aprendan un poquitito de cómo se hacen los países más serios, como Chile, por ejemplo. Ahora, profesor, ¿cómo usted ve el caso Paraguay? Primero, ustedes no desprecien lo que tiene. Este país ha tenido un buen crecimiento dentro de América Latina en los últimos años, ha tenido un crecimiento interesante, un crecimiento que tiene mucha volatilidad porque depende mucho del ciclo agrícola, lo cual me lleva con mayor fuerza que ustedes requieren una regla fiscal que gasten de acuerdo a los ingresos más sostenibles en el tiempo. Ustedes tienen hoy día una meta que no pueden tener un déficit más allá del 1,5, pero un déficit del 1,5 no amarra nada cuando tienen un boom en la agricultura. Y lo que crea un problema, porque todos quieren llegar al déficit del 1,5 y cuando el boom se acaba, ese déficit del 1,5 nos hace ver a nosotros como en un interno de niños de 5 años, nos sobra para todos lados. Entonces lo que requieren ustedes más que todo una regla fiscal que tome en cuenta el déficit ajustado por el ciclo económico, lo que llamamos balance estructural, que es lo que tiene hoy día Colombia en su constitución, lo que tiene Perú en su ley, lo que tiene México, lo que tiene Chile, y lo que están introduciendo ahora. Pero eso es sacarle la mamadera a muchos políticos, profesor. Y usted sabe que los políticos viven de la mamadera. No, pero también estos son cosas que hay que consensuar en la sociedad. Totalmente. O sea, es mejor ser político en una economía que no está sujeta a crisis que ser político en una economía sujeta a crisis. Pues la crisis nos da beneficios de corto plazo mientras acusamos a otros de la crisis, pero después hay que vivir con la crisis por muchos años. Y si no voy a cambiar de país, quiero estar en un país que tenga menos crisis. Ahora, y la deuda interna, ¿cómo la tienen? Acá, usted sabe que Paraguay, usted habla del crecimiento, todos acá destacamos el crecimiento de Paraguay en los últimos años, pero también al mismo tiempo, del total de los ingresos, el 92% del presupuesto es para gastos rígidos, salario y el pago del mantenimiento del Estado. No, ¿es sostenible un país en esas condiciones, profesor? O sea, queda mucho menos recursos. Primero eso hay que pensar de que ese gasto esté bien gastado. O sea, no sacamos nada nosotros con gastar pensando que estamos resolviendo los problemas de educación si gastamos más en educación, que estamos resolviendo los problemas de infraestructura rural si estamos gastando más en infraestructura rural, tiene que estar bien gastado.
O sea, lo que necesitamos ser mucho más conscientes de evaluar los programas de gobierno y matar los programas que no funcionan bien para darle recursos a los que necesitamos expandir. O sea, no es solamente, es un problema también de que el nivel de gasto, hay muchas formas de gastar lo mismo y hay que gastarlo con las prioridades del país y en forma eficiente. Ahora, si tenemos una tendencia que por aumento de salarios que hemos hecho en el pasado, o lo que sea, una parte grande se gasta en financiar salarios especialmente, eso crea menos grados de libertad para poder resolver otras presiones de la sociedad. En la evaluación reciente, por ejemplo, que acaba de hacer el World Economic Forum con respecto a Paraguay, aparece el sistema educacional paraguayo donde hay una tremenda deficiencia para el crecimiento. Otra área que aparece como muy débil en el World Economic Forum son la calidad de la infraestructura, especialmente la que apoya el sector productivo, que afecta a la productividad del país. Bueno, ahí tienen que pensar ustedes cómo funcionan con los recursos que tienen. Una área que han tomado muchos los países, mi país la tomó un gobierno socialista, que es asociación público-privada. O sea, Chile hoy día tiene aeropuertos, todos los aeropuertos chilenos son todos privados y son de muy buena calidad, pero no lo ha hecho el Estado. El Estado usa sus recursos para financiar agua potable para los más pobres, usa sus recursos para mejorar la educación de los más pobres, pero las carreteras, la clase media paga por su uso, los aeropuertos pagamos por su uso, a lo mejor estamos pagando mucho, pero hoy día la clase media no tiene esos subsidios. Las carreteras pagamos por el uso de la carretera de la clase media y de media para arriba. Los grupos de bajo ingreso lo ven en películas, como pasan los autos por las carreteras, ya no lo usan. No usan las carreteras. ¿Por qué están pagando ellos las carreteras? Ahora, ¿por qué será que las cosas que viene un profesor como usted, extranjero, viene y lo dice acá, lo dice de manera tan fácil, parece todo tan fácil? ¿Por qué será que lo complicamos tanto en nuestros países no llevarlas a cabo? Lo que usted dice es tan lógico, pero sin embargo, 92% de los recursos para pagar salarios y gastos rígidos, y entonces quiere decir que las prioridades están totalmente trastocadas. Y eso se acumula con los años, no es problema de un gobierno o del otro, eso se va acumulando con los años. En algún momento hay que pensar de cómo uno va reasignando las prioridades a estos puntos. Y eso le pasa a todos los gobiernos, no solamente en Paraguay. Ahora, usted hablaba que en gobiernos socialistas se hicieron las alianzas público-privadas, sobre todo en aeropuertos. Aeropuertos, carreteras, puertos, todo eso es privado en Chile. Y se ha invertido ahora tenemos puertos de buena calidad, por eso que exportamos mucho. Usted sabe que acá en Paraguay hablar de APP, la alianza público-privada, es casi un sacrilegio. Increíble, es decir, los dogmas ideológicos están tan fuertemente metidos y presionan tanto que finalmente no se hace nada, o se hace muy poco. Yo creo que hay mucha experiencia internacional, es un área en la cual el Banco Mundial ha hecho muchas evaluaciones internacionales de cómo hacer los contratos para que este sistema sea productivo, no solamente para inversionistas, también para el país. Hay mucha experiencia en esto, hay mucha experiencia. Hay muchos estudios hechos en Chile por gente muy capacitada que tiene gran experiencia en esto, donde también han sacado lecciones de cómo tener sistemas que funcionen mejor incluso, y eso hay que aprender, hay que usar la experiencia. Porque, ¿y cómo mencionan los sindicatos de que esto no significa una pérdida de soberanía? Esa es la economía política que cada país tiene que negociar. O sea, estas cosas no se pueden imponer, solamente en dictadura se pueden imponer. Estas cosas se han hecho en muchos casos, en el caso nuestro, los cambios electorales son democracias negociando. Y es fácil, pero... no es fácil. No es fácil. Ese es el reto de la economía política. De buscar consenso, de buscar negociaciones. Ahora, ¿cómo es? ¿La política económica o la economía política? Esa es la economía política. La política económica es cuando hacemos política monetaria, cuando hacemos política fiscal, esa es la política económica, esto es economía política. Bueno, entonces, si usted tuviera que dar un consejo a Paraguay, ¿cuál sería? Primero, mantengan el gran avance que han hecho en los últimos años en la estabilidad macroeconómica, el hecho que han ido reduciendo la inflación gradualmente, aumenta la confianza en la moneda paraguaya, que ha tenido una tremenda competencia en los años de desorden con el dólar verde, hoy día ha ido ganando, ha ido recuperando terreno. O sea, la estabilidad de precios es básica. La destrucción en los sistemas financieros viene con inflaciones que se transforman en impredecibles y altas. Estabilidad macro.
sean responsables en la parte fiscal, tienen que reforzar la regla fiscal, han avanzado con la ley de responsabilidad fiscal, requiere, como todas las cosas, algunas mantener la fortaleza del sistema financiero y empezar a preocuparse ahora, no es con más gasto que este país va a crecer más y en forma sostenida, hay que preocuparse en dónde están las grandes debilidades, y cualquier observador que viene a otro planeta se da cuenta que las grandes debilidades están en la educación preescolar básica y media, está hoy día en la infraestructura, que es muy pobre, y eso hay que focalizarse en eso. Pero construyan sobre los grandes activos que ya tienen. La estabilidad es un gran activo. Le va a tomar mucho tiempo a Argentina recuperarla porque la perdió muy mal. Le va a tomar mucho tiempo a Brasil, que todavía tiene un déficit fiscal muy grande, y también lo tiene Argentina. Poner orden va a tomar tiempo. En Brasil estamos hablando de déficit fiscal sobre el 8% del producto. En Argentina estamos hablando de déficit fiscal en torno al 6% del producto. Por el desorden que le dejaron anteriormente, con precios mentirosos de bienes públicos, deprimidos, subsidios por todos lados. Limpiar eso toma mucho tiempo. Ustedes no lo tienen por suerte. O sea, ustedes dicen una piedra en el pecho que tienen relativamente ordenado fiscalmente y la política monetaria ordenada. Construyan sobre eso, pero ahora preocupemos los problemas de verdad. Los problemas de verdad están en la educación en este país, en la infraestructura, en la calidad del sector público, y ahí están los problemas. Un gobierno populista. Es un peligro tremendo. Es que nos pille vacunados. Es un peligro tremendo. Ahora, imposible que haga un buen gobierno, un gobierno populista. O sea, hace un buen gobierno hasta la próxima crisis. En Argentina se demoró la próxima crisis porque tuvieron buenos precios de la soja, la fiesta duró más años, pero cuando se acabó eso la crisis fue tremenda. O sea, es como tirarse un piso 24, cuando va por el 18 va re bien, pero cuando llega al piso es el problema. ¿Y por qué es tan popular, por decirlo así? ¿Por qué tiene tanta aceptación de la gente? Porque la gente no mira a largo plazo, la gente mira a corto plazo. Hay regalos del Estado fantásticos, pero no está pensando qué le va a pasar a sus hijos y a sus nietos. Ahí también se dice mucho que el populismo mata el deseo al trabajo. Que la gente espera que el Estado le solucione todo y uno se queda en su casa y recibe los subsidios. Nosotros conocimos casos de personas en la Argentina que tenían hasta 15, 16 subsidios y cobraban mucho más que muchos gerentes de empresas privadas, pero sin trabajar. Bueno, el otro día entrevistaron a una mujer argentina y decía, este gobierno loco me quiere hacer trabajar, si yo tenía un tremendo ingreso sin trabajar nunca. ¿Es que se ha imaginado este gobierno que yo trabaje? O sea, sacar ese bicho cuesta mucho. Cuesta mucho. Y es difícil. Hay que trabajar. Bueno, hay que trabajar mucho y sostenidamente. Eso es. Profesor, encantado, un placer. Muchas gracias. Verdaderamente, me encantó la frase, lo vamos a poner en recuadro seguramente y en los noticieros del canal también probablemente, porque esto es muy importante. Lo que usted dijo acerca de lo que debe hacer un parlamento serio, me parece que es muy importante. Yo le dije lo que hace el parlamento en Chile de acuerdo a la ley chilena. No, yo por eso hablaba de un parlamento serio, sin poner países. Gracias, profesor Coro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto impresionante, increíble. Tan sencillamente lo explicó que hasta fue fácil entenderlo incluso para mí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en sus casas. Nos reencontramos el próximo día.